Hola oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicar con Pascal Roa en Jerusalén. Esto no es novedad, ya habéis estado estas 3 últimas semanas que yo estaba ausente con él. Ahora yo me reincorporo a este formato y bueno, cuando uno está de vacaciones uno queda un poco desconectado de la realidad porque, entre otras cosas, saber lo que pasa con los judíos y con Israel no es cuestión de solamente oír las noticias en España, en la televisión o en la radio. A menos que uno haga una investigación a fondo, pues no se entera de lo que en realidad ha pasado. Así que estoy con los oídos muy abiertos, Pascal, a que nos cuentes qué ha pasado en estos últimos días, desde la última reseña que nos has hecho el jueves por la tarde y hasta el día de hoy, y en la perspectiva general, qué es lo que está pasando o qué puede pasar. Sí, sí. Bueno, yo no tengo mi bola de cristal como nadie en este país y lo único que te puedo dar desde la semana pasada, las últimas novedades, pues giran siempre en torno a los mismos frentes, ¿no? O sea, esto no ha cambiado en tu ausencia. Digamos que nosotros aquí en Israel echamos de menos los que hemos vivido en España la suerte de torpor, de sopor, perdón, que se dice torpeur en francés. El sopor del mes de agosto que se echa de menos porque aquí realmente no existe. Ese estado de vigilia, somnolencia, no existe para nada, sea agosto, septiembre, octubre, incluso durante las fiestas judías, siempre hay novedades, siempre hay cosas nuevas, pero sí un estado de espera, es decir, que no es sopor, pero lo que yo noto en las últimas semanas es expectativa, ganas de salir de esta, ganas de buscar una solución, de encontrar más que buscar una solución, que no viene. Y hay declaraciones por diestro y por siniestro y no sabemos muy bien a dónde llevan. Lo que sabemos es que no llevan a la liberación de los rehenes. Sabemos que no lleva al fin de la guerra. Sabemos que no lleva a la caída del gobierno tampoco que tantos desean en este país. Lo vemos en las grandes y masivas manifestaciones en las últimas semanas. Así que, para darte un ejemplo, es la operación que tendrá que empezar en la ciudad de Gaza. De esto seguramente te habrás enterado incluso en tus vacaciones, pero también te has enterado de que no ha empezado realmente. Todos sabemos, o es un secreto a voces, que es una medida de presión más sobre Hamas, que realmente no le va ni le viene, que tampoco va a cambiar mucho su postura, sino un pequeño gesto que hizo la semana pasada, y esta es la última novedad de los últimos días, es, bueno, pues podemos estar de acuerdo con un acuerdo parcial, sabiendo que Netanyahu busca, con el apoyo de Trump, con el apoyo de la administración de Trump, busca un fin total de la guerra, una liberación completa de todos los rehenes vivos y no vivos. Y así jamás se queda con esa propuesta en la mesa de acuerdo parcial sobre el plan de Witkoff de hace ya varios meses, era en mayo, que es más o menos 60 días de tregua, unos presos palestinos liberados a cambio de 8, 10 vivos, 10 o una quincena de cadáveres. Así que la posición está muy estancada, la verdad. Ujú. Bueno, yo lo que sí he visto un poco en los medios es que en Israel se habla de que de esos 20 vivos, quizás dos ya no lo estén. Sí, efectivamente, se está cuestionando su estado de salud. Son las noticias que nos han llegado, sin entrar mucho en detalle. Dos de ellos, sobre dos de ellos hay muchos interrogantes sobre su estado de salud, incluso poniendo en cuestión si están vivos o no. O sea, bajaríamos entonces de 20 a 18.
Sabemos que una treintena ya no están sin vida y poco más. O sea, son las últimas cartas de las que dispone Hamas. Además, desde las últimas declaraciones de Netanyahu hace 2 semanas, cuando dijo, vamos a entrar en la ciudad de Gaza, vamos a empezar el plan, lo propongo al ejército y el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, dijo, sí, vamos a estudiar la propuesta y vamos a prepararnos. Entonces, más días después, hubo un plan detallado, vamos a llamar a 130.000 reservistas en varias fases. De mis amigos aquí en Jerusalén y en otros sitios en Israel, todavía no han recibido orden de enlistamiento. Esto está siendo muy lento. O sea, vamos a ver, estamos tanteando el terreno, pero realmente todavía no ha empezado, sino operaciones puntuales. Sí, lo que se ve o que se muestra, no lo que se ve, lo que se muestra es que hay cierta cantidad de tanques esperando en la entrada de la Franja de Gaza. Que aparte los tanques no son un medio nada efectivo en contornos urbanos como es la ciudad de Gaza. Es decir, los tanques pueden estar para vigilar que no haya lanzamientos de misiles o cosas así, o si se ubica justamente algún túnel, pero realmente en una guerra como la que se ha desarrollado, pues los tanques no han demostrado ninguna efectividad real, ¿no? Es decir, aquí hay que combatir no solamente el cuerpo a cuerpo, sino el tierra-subsuelo. Ese es el principal frente. Es decir, o lo visible contra lo invisible, porque los milicianos, terroristas o como se los quiera denominar a los de Hamas, no van de uniforme como en las fotos y en los desfiles o cuando hacen la entrega de rehenes. Ellos van vestidos igual que el resto de la población y el resto de la población, como está en una situación muy, muy poco mmm, favorable, ellos también van vestidos con ropas poco favorables. Pero no olvidemos que a pesar de las acusaciones de genocidio, de hambruna, etcétera, etcétera, pues todos los gazatíes tienen móviles y todos llevan los móviles cargados, es decir, dicen que no hay electricidad, que no hay comida y que esto que lo otro, pero apenas se produce cualquier eh, cuestión de algún ataque israelí, ya hay 80.000 versiones filmadas de lo que está pasando. Lo vimos con algo que ha aparecido hoy en las noticias. Es una transmisión en directo de un ataque al techo de un hospital en Gaza, ¿no? Y porque ahí murieron los reporteros. Y aquí otra vez, por lo menos en España, se hace la apología de que esta gente se juega la vida en el combate. No son reporteros, son milicianos de Hamas, con una banderita en la frente que dice press, pero que están allí no exactamente para cumplir las funciones de informar sobre la verdad, sino para quizás el segundo significado de press en inglés, que quiere decir presión, ¿no? Para presionar a la opinión pública internacional diciéndoles, miren lo que están haciendo, estamos aquí. Y la pregunta mía era, por ejemplo, en este caso, ¿qué hacían esos 4 reporteros subidos al techo del hospital en la Franja de Gaza, ¿no? Es decir, que querían tomar fotos aéreas del entorno, suben de a 4, no suben de a 1. A mí todo eso me parece que nos falta información. Y por otra parte, tenemos cada vez más fotos de niños enfermos que nos lo venden como hambrientos y cada vez más entrevistas con gente que habla del hambre en la Franja de Gaza y que están con sobrepeso. Y eso Sí, llama un poquito la atención también a quienes, desgraciadamente para algunos, como judíos, somos gente que mira los detalles. Así que con esto te dejo seguir hablando de lo que sí
pasa y de lo que sí ves. Sí, el problema para seguir con tu argumentación, tu argumentario, el problema es de generalizar, es decir, puede haber periodistas incluso sin ser afiliados a Hamas, que no existen, pero si existieran, o si, y eso es un hecho, que hay civiles inocentes que pueden haber sido matados a raíz de un bombardeo, son efectos de la guerra. Lo que sí intentan hacer los propagandistas de Hamas y sus secuaces, incluyendo a los pseudo periodistas de Al Jazeera, es generalizar y decir, así son los judíos. Bueno, así son los israelíes, pero sabemos que así son los judíos porque su afán es matar a niños, es matar a civiles. Así hacen las cosas. También matan a periodistas. Y es el gran problema de que esto cae en oídos europeos occidentales que están dispuestos a oír estas tropas antisemitas. Y ese es el gran problema al que nos enfrentamos en esta guerra que intenta invertir la, la acusación, es decir, el genocida es el miembro de Hamas, porque es es su razón de ser. No vive para otra cosa que matar a los judíos y destruir un Estado que es el Estado de los judíos. Así que desgraciadamente aquí asistimos día sí día también a estas acusaciones que intentan invertir la realidad. Pero para seguir con este ataque que todavía está bajo investigación, efectivamente, primero, como tú decías, ¿cómo es posible que un hospital todavía sirva de base militar, es decir, de base terrorista? No es un hospital que ya no funciona como hospital y como casi todas las infraestructuras civiles, desde escuelas a mezquitas, pasando por hospitales, pues sirve para fines terroristas. Bueno, pues aquí Tzahal detectó una amenaza para sus soldados, para sus tropas, y decidió intervenir. Que luego haya dentro de ellos unos civiles que hayan sido matados puede pasar, pero ¿qué estaban haciendo ahí? De todas formas, es la pregunta, porque ahí no puede haber terroristas, pero si deciden estar ahí, pues que que acepten las consecuencias. Y la segunda cuestión, y esto es más a nivel de operación de Israel, del ejército israelí, es que, vale, estamos hablando de una posible futura operación en la ciudad de Gaza, pero desgraciadamente en esta franja donde todo, o sea, donde nadie sale, o sea, es civiles y terroristas todos juntos. Sabemos que la frontera de Egipto, que podría ser una alternativa, nunca ha sido abierta desde hace más de 22 meses de guerra, desgraciadamente, y esa es una vergüenza, no solo para el Egipto, sino para el mundo occidental, que no ha sido capaz de presionar a Egipto para abrir esa frontera y dejar entrar a los gazatíes, sí, inocentes, que no tienen nada que ver con Hamas, por lo menos pasar la frontera y estar en el Sinai. Egipto no quiere eso. Vale, entonces tenemos que lidiar con esto. Ok, pues en este va y bien de población en Gaza, todavía nos preguntamos qué están haciendo terroristas todavía en Cañunes y en otros sitios en la franja, porque se supone que después de la operación de Gideón, o sea, los carros de Gideón que empezó en mayo del año sí, de este año, 70 o 70, de 70 a 75% del territorio está bajo control de Tzal, pero ¿de qué forma? O sea que todavía hay bolsas, todavía hay sitios, centros Hamas, y esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque Tzal no está en todos los sitios y falta una administración civil que no sea Hamas, todavía falta, el famoso día después. Todo esto es muy complicado, pero es la realidad. Ahora vamos a hablar de la operación en la ciudad de Gaza. Todavía las órdenes de evacuación hablamos de 700, 800 mil personas, no han sido lanzadas o enviadas. Igual esto ocurrirá si realmente no hay ninguna solución todavía diplomática o de negociación. Pero, ¿qué pasará? O sea, entre los 800 mil
gazatíes que dejan la ciudad de Gaza, pues ¿cuántos terroristas se escaparán con ellos? Es el problema que tenemos desde siempre. Así que vamos a ver. De momento es lo que hay, un estancamiento de la situación, una propuesta de Hamas de acuerdo parcial que no satisface a Israel y Israel que tiene la intención de seguir avanzando a pesar incluso de las últimas declaraciones del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, que de forma un poco mm, alambicada o de forma sutil, podríamos decir, ha dicho, existe un acuerdo de liberación de rehenes en la mesa, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Sabemos desde el inicio que realmente el ejército no está muy por la labor de entrar en la ciudad de Gaza. Es un avispero, es complicado, muchos recursos, muchos reservistas, pero bueno, así oficialmente es el plan del gobierno de Israel de seguir avanzando en la ciudad de Gaza, pero muy, muy lentamente. Así que hay materia para los próximos días, Jorge. Sí, desgraciadamente hay material y también hay material para volver a plantearse muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos dentro de Israel? Antes mencionabas las manifestaciones. eh, Durante un tiempo se habló de crisis de gobierno por los grupos de extrema derecha, de Smotrich, etcétera, etcétera. Eh, pero al final parece que todo está muy estancado. Y como se dice, el padre de todos los estancamientos se llama Donald Trump. Es decir, él iba a solucionar en una semana la guerra de Ucrania, en 10 días, por darle un más plazo, la guerra de Israel con todos sus enemigos. Bueno, ya han pasado más de 6 meses y tenemos a Steve Witkoff que no para en su casa, yendo de un sitio a otro, pero la verdad es que no pasa nada, ¿no? ¿Pasa algo en alguna parte del mundo en cuestiones que atañen a la libertad? Porque me parece que el único movimiento que hemos visto eh, eh, es aquel del cual menos se habla o que se quiso hablar, que es esa reunión A3 entre Estados Unidos, Rusia y China. Es Mm, decir, ya no son los 7G o los 9G, sino son los tres capos de Tuticapi que se reúnen para decir, bueno, a ver, que somos nosotros, entre nosotros no nos vamos a pisar la manguera, pero a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Porque se ve un estancamiento no solamente en la guerra de Israel, porque entonces uno podría acusar el gobierno de Israel no es suficientemente dinámico, no es creativo, no busca soluciones, es que toque lo otro. Pero vemos que en todos los frentes está pasando lo mismo, incluso en las guerras comerciales de Donald Trump con Europa, etcétera, etcétera, pues hemos visto que tardó 6, 7 meses, llegó a un acuerdo, parece, con Europa del 15%, pero no en todo. Así que igual lo que va a quedar de todo esto va a ser muy similar a lo que había antes, y que los economistas dicen que incluso va a perjudicar a la industria americana porque, entre otras cosas, lo que quieran fabricar van a necesitar materias primas que igual los países que tienen esos aranceles tan altos, pues van a ponerles también a ellos aranceles altos. claro. Entonces, todo está, no es que todo está muy complicado, porque el mundo siempre es complicado, pero todo está muy estancado. Eso es lo que yo veo. No sé si es producto de las vacaciones, que uno a veces le da la sensación de que si no escucha las noticias no pasa nada, pero que realmente en el hemisferio norte lo que es en julio y agosto, generalmente, si uno mira las estadísticas, pasan menos cosas que el resto del año. Así que no sé cuál es la percepción desde Israel. No, estancamiento, sí. O sea,
sopor no hay, pero estancamiento, sí, podemos decir que hay un estancamiento de la situación y todo el mundo está harto y, por ejemplo, cada día que pasa un error del ejército israelí o incluso un bombardeo aquí y allá provoca una ola de antisemitismo en algún lugar en Europa. O sea, esto es proporcional y no significa que necesitamos un acuerdo de paz o el fin de la guerra para que no haya actos antisemitas en el mundo, porque desgraciadamente el antisemitismo siempre está a la orden del día e incluso el 7 de octubre ha permitido incluso a los israelíes que viven aquí, que no saben realmente cómo es la situación en la diáspora, ha permitido abrir los ojos sobre actos de antisemitismo que, por supuesto, tienen relación con el 7 de octubre y las reacciones de Israel, pero que estaba escondido, no escondida, sino latente, y ahora pues lo vemos esto día sí día también, está al nivel del día. Bueno, déjame que apunte algo. El antisemitismo no es que estaba latente, estaba deslegitimidad, no tenía legitimidad. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en España, ya se puede decir genocida a cualquier judío. Los judíos somos genocidas. Todo el mundo habla de que, bueno, sí, ellos sufrieron la Shoah, sufrieron el Holocausto, pero ¿qué hicieron con eso? Gracias, dicen, gracias al Holocausto crearon un país para hacer lo mismo sobre otra gente, ¿no? Y bueno, y esto lo repiten no solamente los medios estatales afines a la izquierda en España, también, y eso es lo que a mí más me duele, lo repiten como loro los medios no estatales que en otros asuntos como la economía o la política interna están opuestos al gobierno, pero que compran sin ninguna objeción el relato de Hamas. Es decir, los muertos de Hamas son los que Hamas dice. En cambio, lo que pasa en esa zona del mundo es solo responsabilidad de Israel. Nadie nombra jamás, ni en la televisión española, en en los programas de análisis, ni tampoco en las instituciones mundiales como en Naciones Unidas. No habla nunca de jamás es un problema. Jamás tiene que deponer las armas. Habla diciendo Israel es un Estado que si bien todavía no sé si le han, creo que todavía no lo han catalogado de genocida a nivel oficial, pero sí que es un país que ellos han aprobado que está creando aposta hambre en Gaza, ¿no? Cuando los números, ni siquiera los números de los gazatíes dan para eso, ¿no? Porque entonces ¿dónde está cuando tú ves las imágenes de los mercados, de la gente comprando, vendiendo? Es decir, vamos a ver, señores, si están pasando hambre, ¿qué es esto? Que tú pasas hambre, pero si vas al mercado, sí consigues, está un poco más cara, entonces lo que tiene es un problema de inflación. No, no es un problema de inflación, es un problema de manipulación en manos de un grupo terrorista que tiene el control absoluto de la población, la franja de Gaza y el apoyo casi absoluto de la opinión pública profesional a nivel occidental. Ese es el problema, así lo veo yo. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, esta es la situación. Y si quieres, para terminar, te comentaré que el viernes tuvimos otro misil balístico de Yemen, o sea, por parte de los hutíes. Hacía tiempo que no habíamos recibido ningún misil. Me extrañó. Lo que sí me extrañó es oír varios, ¿cómo decir? Varios varios sonidos en el cielo, como que varios boom en el cielo, y después también de leer que había habido nefilot, o sea, caídas en varios lugares en Israel, y esto era para mí nuevo, bastante novedoso, o O sea, sea, no es sabía un nuevo tipo de misil, ¿no? exacto, y ayer se reveló, bueno, el gobierno reveló que por la primera vez
los hutíes usaron una bomba de racimo, es decir, una bomba de fragmentación. Y eso hizo que de esas que están prohibidas por Naciones Unidas, que utilizaron regímenes como el de los sirios, pero que para eso Naciones Unidas no hace declaraciones en la Asamblea General. No, incluso no salen los medios de comunicación. Entonces, la gente que están tan dispuesta a condenar a Israel todo el tiempo y aplaudir a los adversarios, a los enemigos de Israel, no saben, no tienen esto en su contexto, porque no toman el contexto. Y ese es nuestro contexto, es nuestro pan cotidiano, desgraciadamente. Bueno, esto hizo que ayer hubo de nuevo unos ataques, unos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea de Israel contra varios centros neurálgicos en la capital Sanaa de Yemen, donde operan los hutis. Bombardeos en un complejo del Palacio Presidencial, 2 centrales eléctricas, un depósito de combustible. Y lo digo con cierta pereza, o sea, lo estoy aquí enumerando con cierto diletantismo, porque la verdad es que no es la primera vez que Israel reacciona y bombardea y ataca, pero a los hutíes realmente les da igual, porque igual la población sufre, no tiene electricidad durante varios días, no tiene combustible, pero bueno, esto al final no importa demasiado a los hutíes, que siguen recibiendo, vete a saber cómo, armamento y todo tipo de armas. Vemos bombas racimo de ellos, y van a seguir enviando drones, enviando misiles, y bueno, es la guerra de, ¿cómo se dice? Es una especie de guerra para, o sea, para cansar a Israel. Es Sí. lo que hacen desde el principio. Bueno, y aunque no tenemos lo que contar, sí podemos sospechar que los iraníes, el régimen iraní tampoco está durmiendo la siesta este verano, sino que se están rearmando eh, y comprando nuevos sistemas de defensa antiaérea, etcétera, etcétera. Y esto es como en las series de televisión, ¿no? De Netflix, que ya adelantan la próxima temporada. Sí, están aprendiendo seguramente de los errores y intentan mejorar su situación. Se sabe que es un país que carece ya de muchos recursos. Hemos visto que tienen problemas económicos. Hablamos mucho del agua, del programa de abastecimiento de agua, pero es un país, es como los hutíes en el fondo. O sea, sabemos que Yemen figura entre los 60 países más pobres del mundo, y sobre un total de O sea, 300. al final de la lista de los países como uno de los países más pobres del mundo. Exactamente. Irán no privilegia la población, porque su fin, el objetivo final, es conseguir un califato en el mundo, y pasa por destruir Israel. Bueno, esa es su política, y la población estará dispuesta a sufrir las consecuencias. Y así que los recursos de los que disponen todavía pues van a servir para armarse de nuevo, para corregir lo que no funcionó hace unos meses en junio, y defraudar a los observadores inocentes, naif, de Alemania, Francia y Reino Unido, que de vez en cuando se desplazan para ver cómo está la situación ahora en Irán, y les mostrarán una cosa y otra. Amenazarán también de sanciones, como esto está a la orden del día, que el enriquecimiento de uranio sea menos de lo que es ahora, si no va a haber sanciones, y todo eso realmente a los iraníes les da igual, porque van a seguir armándose. Bueno, Pascal, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este programa. Ahora que me reincorporo, pues trataremos de no molestarte tan a menudo como ha sido el caso durante estas últimas semanas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.